Cordial saludo. A continuación les presentaremos aportes de la filosofía del derecho en la Edad Media. Empezaremos con San Agustín de Hipona, el cual nació en Tagaste en el año 354 y murió en el año 430. Se considera el filósofo más importante de la Iglesia cristiana antigua. Su mamá fue Santa Mónica, la cual hizo un ruego hacia el cielo por él. Fue enviado a la escuela de Cartago debido a que tenía una vida muy desordenada, en donde se convierte en sacerdote y luego nombrado obispo de Hipona. Cuando apenas tenía 16 años, en dicha institución estudió retórica y derecho. San Agustín fue el gran maestro de la Europa medieval en múltiples ámbitos, no solo en el teológico y filosófico. El pensamiento y las obras de San Agustín encontraron su mejor vehículo de expresión y difusión en el Liber Centenarium de Pedro Lombardo, ya que al ser este el texto de base en las dificultades de teología y nación desde universidades medievales, aseguró la presencia continua de teorías y preceptos agustinianos en todos los aspectos de la filosofía y teología medieval, elevándolo al grado de autoritas omnipresente en las sumas de este periodo. San Agustín logró tender puentes entre el cristianismo y la tradición filosófica griega, los mismos que serían fortalecidos después por Santo Tomás de Aquino. San Agustín establece dos elementos que se constituirían en los pilares de la futura construcción del pensamiento económico. San Agustín plantea que la ciudad terrena debe adecuarse a la ciudad celestial. Escribió contra académicos de Beata Vita, de Ordine y Soliloquía, textos que definirían su filosofía cristiana. Patrística fue un periodo de actividad intelectual centrada en la teología que tuvo lugares en los primeros siglos de la era cristiana, la cual surgió en Alejandría. En ella se mezclaba la tradición griega y la tradición judía. Se le consideraba como el padre de la teología ortodoxa y el más grande de los cuatro padres de la Iglesia latina. La escolástica es una palabra originada en el latín medieval. Fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval tras la patrística de la antigüedad tardía y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre supone una clara subordinación de la razón a la fe. Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Su formación, sin embargo, fue heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por conciliar grandes sistemas sin coordinación interna que asimilasen toda la tradición filosófica clásica. Cronológicamente pueden distinguirse fundamentalmente tres épocas. Desde el comienzo del siglo IX al fin del siglo XII, la escolástica está marcada por la polémica cuestión de los universales que opone a los realistas encabezados por Guillermo de Champius, a los normalistas representados por Rossellino y a los conceptualistas guiados por Petro Abelardo. Del siglo XII al siglo XIII tiene lugar la entrada de Aristóteles, primero indirectamente a través de los filósofos judíos y árabes, especialmente Averroes, pero enseguida directamente traducido al griego-latín por Alberto Magno y por Guillermo de Moerbeke. La tercera abarca todo el siglo XIV. Guillermo de Ockham se descanta por los normalistas y se opone al tomismo, separando y divorciando la filosofía de la teología. Si bien es cierto, todas aquellas verdades que podemos conocer a través de nuestras experiencias deben ser alcanzadas mediante el recto uso de la razón, pero respecto de aquellas que no han sido reveladas, esta debe ir detrás de la fe. La filosofía debe ponerse al servicio de la teología. Sin duda, todas estas cuestiones se mantienen en la filosofía cristiana hasta nuestros días, y es quizás esta una nueva prueba histórica de que la pretensión de verdad de la religión cristiana no es extraña a la razón del hombre, sino que por el contrario, ella revela su origen más profundo. Francisco de Vitoria destacó mucho por sus ideas y contribuciones al derecho internacional y la economía moral, las cuales estaban basadas en pensamiento humanista del realismo aristotélico tomista. Según Vitoria, el orden natural es propio de la naturaleza humana en cuanto tal, y es independiente del orden de la gracia. En este último, el orden sería sobrenatural, que no puede anular a los derechos de una persona, esto debido a que ambos órdenes no se contradicen, sino que se complementan. También nos menciona que el hombre con un cuerpo y alma pertenecen al orden de la naturaleza y tiene una condición de derechos fundamentales. Esta persona es un ser racional, libre, moral y responsable, que se constituye de un cuerpo material y un alma espiritual, y esto conforma un sujeto jurídico con unos derechos naturales innatos. Por otra parte, tenemos que el hombre tiene una dimensión social que nace de su propia naturaleza. Por tanto, la sociedad política
es de derecho natural y está regulada por el principio del bien común. Francisco de Vitoria, pese a que no publicó nada en vida, cuando él falleció dejó materiales escritos, borradores de sus reelecciones y notas. Su teoría político-social se divide en dos reelecciones. Reelección de potestate civil, la cual nos habla de que el maestro de teología deseaba exponer el origen y el fin del poder político. En esta se exige una autoridad gobernativa a la cual llama potestad civil y tiene como fin orientar a la sociedad hacia el bien común y tiene como obligación velar por los derechos individuales. Por otro lado, tenemos la reelección de Indis, la cual de estructura en tres partes. La primera se pregunta si los indios eran verdaderos dueños antes de la llegada de los españoles. En la segunda, analiza 7 títulos esgrimidos por los peninsulares que justificarían la ocupación de América. Y esta la considera carentes de valor alguno. Y finalmente, en la última parte de la reelección, presenta 7 títulos que legitiman el dominio de la corona sobre las Indias, añadiendo un octavo título que solo da como probable. Santo Tomás de Aquino. De acuerdo con las líneas generales de su pensamiento sobre el ser humano, el mundo y Dios, intenta conjugar los planteamientos filosóficos propios y de Aristóteles con sus creencias religiosas y el contenido de la teología cristiana para dar así su visión de cómo debe ser la vida humana para alcanzar el bien y llevar una vida virtuosa. En su concepción tomista de la vida buena se enmarca dentro de la visión general sobre el gobierno de Dios sobre el mundo y el lugar que en relación a ellos ocupa el ser humano, teniendo como prioridad que Dios gobierna y organiza el mundo con la ley eterna dictada desde siempre para todos los seres, lo cual se refleja en la naturaleza y la ley natural, teniendo como prioridad al ser humano ya que es el único capaz de conocerla a través de la razón. En los contenidos de la ley natural podemos encontrar la conservación, reproducción, vida racional y social. Finalmente, los seres humanos crean las leyes para organizar su vida terrenal. Son las leyes positivas o humanas que para ser justas deben adaptarse a la ley natural racional. Tomás, como pensador cristiano y teólogo, considera que Dios es el bien supremo. Por ello, la ética y la vida humana tienen como referencia última a Dios, de manera que el hombre puede encaminar su vida hacia la virtud y hacia Dios, obrando bien, pero también puede obrar mal, desde el punto de vista moral. Una de sus razones es porque tiene libre albedrío. Marsilio de Padua fue un filósofo, político, médico y teólogo italiano, hijo de un notario de Padua. Estudió Derecho y Medicina y estuvo influido por la obra de Pietro di Abano. Su obra más conocida, El Defensor Pacis, escrito en 1324, debe enmarcarse históricamente en el contexto de las luchas entre el poder del Estado y el poder eclesiástico, y en el contexto del movimiento en favor de la independencia de las repúblicas del norte de Italia. Sostuvo que el origen y fundamentación de las leyes es la racionalidad humana y que por tanto no proceden de ningún instinto natural ni de ninguna inspiración divina. De esta manera, se oponía a la concepción tomista de la ley natural, aunque en la medida en que reconocía una misma racionalidad para todos los hombres, no atacó directamente la noción de ley natural, sino que simplemente la hacía derivar de la razón. La ley es así una norma preceptiva y coercitiva que emana del pueblo y de la racionalidad. Estado. Marsilio menciona expresa y repetidamente el término Estado, definiéndolo como una pluralidad de ciudades y de provincias sometidas a un poder único y exclusivo. En otros escritos, especialmente los redactados para favorecer a Luis IV de Baviera, utiliza el término imperio, por el hecho que a una institución tan universal como la Iglesia no se podría oponer otra institución igualmente universal como el imperio. Entre tantos escritores que se sirvieron del término imperio, tal vez solamente Dante lo entendió en la plenitud de la aceptación y sobre todo como necesario. Solamente después de un largo trabajo político y doctrinal, el Estado afirmará su autonomía en los conflictos y nacerán las nuevas naciones con sus propias características de soberanía y territorialidad. Forma del Estado. Su preferencia, por cuanto respecta al Estado, es de una monarquía que impropiamente puede ser definida como constitucional en su origen electiva de la dependencia de la ley,
pero la novedad y la originalidad de Marsilio está en el hecho de que la forma política del Estado debe ser escogida por el mencionado legislator humanus, cuya voluntad es la voluntad del pueblo. Reforma de la Iglesia. Marsilio tiene una visión clara del estado de corrupción y degeneración en la cual se encontraba la Iglesia. Se encuentra frente a un espectáculo desolador. La casi total ignorancia por parte de los clérigos de los textos sagrados, la inexperiencia y ambición se propagan en todos los círculos de la Iglesia, tanto altos como bajos. Marsilio se propone una reforma a la Iglesia que se debe basar sobre la democratización de la misma. Quiere que el pueblo entre a formar parte de las instituciones de la Iglesia y que pueda influir en ella. Consecuentemente, sufrirán la misma reforma todos los otros órganos canónicos menores. La Edad Media o Medievo es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año de final de la Edad Media 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en la Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos caracterizados islámicos y el carolingio. La Baja Edad Media supone un periodo de enormes recuperaciones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. La Baja Edad Media a su vez se subdivide en plena Edad Media, del siglo VI al siglo XIII, marcado por la expansión del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y de nuevas instituciones de poder y la crisis de la Edad Media. Los dos últimos siglos, siglo XIV y siglo XV, que supusieron el ocaso de esta época. Una de las características más importantes de la Edad Media fueron la invasión musulmana a la península ibérica, que se basó en que los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y destruyeron el reino germano de los visigodos. También está la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente. A fines del siglo XVIII, un rey del pueblo germano de los francos, Carlomagno, construyó un gran imperio de Europa occidental. Entre otros está la firma del tratado, que luego de luchas interminables, los nietos de Carlomagno se repartieron el imperio de los francos y así surgieron los reinos de Francia, Lotaringia y Germania. También entre otros están las cruzadas, donde el papado convocó a 9 expediciones militares para luchar contra los musulmanes del Mediterráneo oriental, que habían ocupado Jerusalén, donde estaba el Santo Sepulcro de Jesucristo. Por último, encontramos la Guerra de los 100 años. Allí se enfrentaron ingleses y franceses por las tierras que los reyes de Inglaterra poseían en Francia. En esa guerra se destacó a Juana de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses. Irnerio. Aún teniendo poca información sobre su vida y sus obras, fue uno de los juristas más famosos de la Edad Media. De manera que solo desde finales del siglo XIX ha recibido la atención que requiere su influencia en la historia y el desarrollo de la jurisprudencia medieval. Comenzó a dedicarse a los estudios de las leyes tomando como su guía el Código de Justiniano, de manera que el imperio había descuidado bastante dicha rama del saber, motivo por el cual tuvo que depender en gran medida de los estudios privados. Luego de enseñar leyes por un poco tiempo en Roma, regresó a Bolonia, donde fundó una nueva escuela de leyes en el año 1084. Sin embargo, antes de que Irnerio fundara su escuela, ya habían varios personajes que habían enseñado alguna jurisprudencia en Bolonia. Sin embargo, fueron los estudios de Irnerio los que tomaron gran impulso. En la escuela de Bolonia no se elaboraron exclusivamente glosas, sino que la producción científica de los que allí trabajaban se distribuía en muchas ramas,
quedando reflejado así lo próspero y diverso que fue el trabajo de los integrantes del estudio, de manera que la investigación actual está permitiendo que cada vez sea más apreciable la estrecha relación que hubo entre estas categorías literarias y las necesidades derivadas de la enseñanza medieval del derecho romano. De manera que cabe distinguir algunos de ellos como lo son los propietarios de los acuerdos, los planes, responder preguntas y las órdenes de los tribunales.